Empezamos este capítulo dejando las cataratas Victoria atrás. Nos adentramos en Zambia. Bueno, llegamos a un peaje. Y ponía que todos los vehículos, menos las motos, no había ninguna señal de motos, pagaban. Así que lo mismo no pagamos nosotros. Thank you. Lo sabía, no se paga la moto. ¡Yuhu! Así da gusto. Seguimos haciendo kilómetros por África. Ahí, Nuestro objetivo es dar la vuelta al mundo en moto. ahí. Bienvenidos a Inlayu. Vamos a ir pasando por el centro de Zambia. Vamos a ir cruzando Zambia de sur a norte y nos iremos encontrando diferentes tribus, diferentes culturas, ya que hay más de 20 tribus diferentes aquí viviendo en África. Bueno, vamos a seguir. Como veis, nuestro objetivo es llegar a Lusaka, pero no sabemos si nos va a dar tiempo en el día de hoy. Llevamos unos 130 kilómetros recorridos en 1 hora y 20, no está mal. De momento vamos a ir haciendo unos cuantos kilómetros, vamos a ver si encontramos un lodge o un camp muy barato. Aquí los hay mucho más baratos que en Botswana y en Namibia, así que vamos a aprovecharlos. Incluso podemos ver algún animal seguramente. Vais a ver que no llegamos a Lusaka. Nos quedamos en el intento. Claro. A ver, que hay que cerrar esto, que si no se me lía. ¿Está grabando? Bueno, acabo yo de comprar, que me he tirado 1 hora para comprar. A ver, ¿quién ha comprado? Y nos vamos a buscar alojamiento. A mí me ha dejado aquí abandonada en la moto, guardando de la moto. A ver. Entrar en las ciudades africanas siempre es muy divertido. Encuentras de todo, sobre todo tráfico y un poco de locura de la gente. Mira a ver si viene alguien. ¡Ay! ¿Era por esta? Mismamente, creo. Pero si está ahí, sé dónde está. Que sé dónde es. Nos encanta poneros imágenes de las poblaciones de África. Intentamos mostraros a través de ellas lo que podemos llegar a sentir, aunque siempre la distancia hace difícil esas sensaciones. Prácticamente todo. No le funcionaba la esa. La máquina no funcionaba y encima era más lenta. Pues no me extraña. Ay, 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 ay. Cada vez nos gusta más ese colorido, ese ajetreo.
esa manera que tienen en África de vivir en la calle, que transmite una vitalidad enorme y que nos va llenando poco a poco a nosotros también. Por ello, cada vez estamos más enamorados de este continente. Y por fin llegamos a nuestro lugar de descanso, donde vamos a dormir y reponer fuerzas. ¿Aquí la vas a dejar? Pues sí. Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos a preguntar a ver cuánto vale. Yo saco las zapatillas. Es que no hay más opciones, así que o nos dejan o nos dejan. Si no, montamos en la tienda de campaña que vemos. Estamos a 3 horas de la capital. Lusaka. Aquí nos quedamos de momento. Bueno, pues aquí... ¿Dónde está? Y esto que no sé... Que no sé qué le pasa. Hello. Yeah, how are you? Fine, and you? You go. You go this way or this way? Lusaka. Lusaka. Uy. 1 hour 45 minutes to be there. How many? Como veis, allá donde vamos nos sigue la curiosidad de la gente. Oh, wow. Viajar en moto es así. Bueno, pues como hemos dicho, ya nos vamos. Aquí hemos dormido hoy, de camino a Lusaka, y nos vamos para allá. No vamos a entrar... ¿Eh? Joder, pues la he encendido. No tiene batería. Zambia también está llena de controles policiales. Sin embargo, solo estamos encontrando amabilidad y buen rollo. Bueno, aquí estamos. Hemos venido a una clínica. A ver si se ve. Ahí. Medical Center. Mahulu Medical Center. Porque, bueno, tengo un poco de malestar y después de la que tuve en Luanda, que me lo pillaron muy tarde, pues he preferido venir a chequearme, hacerme un test de la malaria para estar en preaviso. He dado negativo, así que guay. Nos vamos a celebrarlo, a comprar algo, a tomar unas cervezas y ya está. Así que seguimos. Bueno, estamos en Kafue, Keifu. Pensaba que iba a ser más sabana, más
paisaje de sabana que lo que tenemos aquí. Aquí hay unas pequeñitas montañas con mucha vegetación. Hay una sequía muy grande en Zambia. De hecho, en el móvil me lo envían, que hay restricciones de luz, restricciones de agua, etcétera. Pero aquí no se nota tanto, se notaba en todo el país, nos cortan la luz de vez en cuando, se corta el agua de vez en cuando, pero aquí no se nota tanto. Al parar para hacer la prueba de la malaria a Coque, se nos ha hecho muy tarde y hemos visto un alojamiento que creemos que nos va a gustar. Y va a resultar una muy grata sorpresa. Después de comer, que no han quedado ni las migas, he hecho un arroz que estaba impresionante. Con estas vistas, Coque está preparando la comida para los perretes que tenemos aquí. Por Para eso comer. Y vamos a ver si nos damos de comer. Y nosotros nos ponemos con el ordenador ahora porque a las 2 viene la luz. Son las 2:10. Ya vamos tarde. Ahí vienen los pescadores que se tiran todo el día pescando. Van con la barca. El primero, bueno, ahora el de atrás va remando. El de adelante va dando como palazos al agua para asustar a los peces, creemos, y así que suban a la superficie y cogerlos con las redes. Esos que están ahí. Ahí. Bueno, pues eso. Y ahora ya, Coque ya ha llamado a los perros, ya están aquí, que están los pobres un poco... Están un poco delgadillos. Y los estamos dando de comer. No sé si les gustará porque le he echado picante para aburrir. Con esto del picante de África al final me va a gustar y todo. Ahí está. Estamos pensando... ¿Qué estamos pensando, Coque? no pensando que nos vamos, Que nos vamos de África. que no tenemos más. Hemos decidido que África ya lo hemos explorado mucho. Hemos Que no llegado hay y que no hay barcos en 3 meses a lo mejor para abandonar África e irse a Sudamérica, y tenemos que irnos en menos de un mes. Hay que llegar en nada de tiempo a Cape Town, Sudáfrica. Así que hay que meter la sexta. Ahora chupo yo como si fuera un flash. No te preocupes. Metemos la sexta y tiramos por abajo, ¿no? Hay que cruzar en menos de un mes. Hay que cruzar hacia Desde Zambia hasta Cape Town, Sudáfrica. 2000 y muchísimos kilómetros. Bueno, esto ya lo tenemos controlado. Después de la primera que tuvimos, esto no es nada. Son 2000 kilómetros, ¿no? 2000 y pico. Pues eso. Que nos vamos a Sudamérica. Otro país. Eso sí, África. Otro país y otro continente. Otro continente, sí. África es para volver. O sea, Sí, nos queda Tanzania y Kenia, por lo menos. deberíamos... Pero es que es muy caro. Mm. Demasiado caro para querer dar la vuelta al mundo, y si dispones de millones, vale, pero Sí. nosotros tenemos que priorizar, porque es que el dinero se va. Así que nada. Mantendremos informados de momento. Hello. Aquí estamos, en este paraíso, en Zambia, al lado de la capital, de Lusaka, que hemos venido en fin de semana para descansar aquí y para irnos en la semana, el lunes, hacia Lusaka para cambiar el aceite. Tenemos estas vistas con el río aquí. El alojamiento es de una señora que lo ha puesto en Overlander y está teniendo un mogollón de visitas porque, claro, el sitio es espectacular. Así que estamos pasando aquí unos días de descanso y disfrutando de estas vistas.
barco que está allí embelesado. El atardecer desde luego es increíble. Bueno, pues nada, aquí nos vamos de un sitio al lado del río Kafue, donde hemos estado 3 días relajándonos, bueno, trabajando todo el día con el ordenador, excepto cuando no había luz. Y tenemos que estar en Cape Town en unos 20 días, vamos a bajar por Mozambique a ver si nos da tiempo, si todo va bien, y coger el barco, bueno, que la moto coja el barco para Sudamérica. Así que vamos a meterle un poco de caña al asunto, porque si no, no llegamos al lío. Bueno, pues nos vamos. Ay, ay, pobre. Anda, quédate aquí. No, 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 no. Menos mal que el perro no nos sigue, nos quedamos tranquilos. Bueno, pues ya por fin nos vamos. Abandonamos el alojamiento donde Natalie nos ha tratado excelentemente y hemos podido disfrutar de un pequeño paraíso terrenal. Continuando nuestro camino vamos a llegar a la capital, Lusaka, pero está muy cercana, así que pensaremos una vez allí qué vamos a hacer. Estamos llegando a Lusaka, la capital. No vamos a parar, vamos a continuar camino hacia Mozambique. Pensaba cambiar aquí el aceite, pero como hay que llegar muy pronto a Cape Town, quizás lo cambie o en Mozambique o ya directamente en Sudáfrica. Vamos a intentar cruzar la frontera lo antes posible para estar ya a las puertas de Sudáfrica cuando sea necesario llegar al barco. Todavía no sabemos el día, así que nos lo tomamos un pelín con calma, no demasiada. Al llegar a Lusaka tenemos que atravesar la ciudad. No vamos a hacer mucho turismo, pero por lo menos nos va a dar tiempo a ver algo. Y también vivir las experiencias del caos de tráfico que siempre acompaña en estas grandes urbes. Vamos a ver, estamos en Chongwe y hemos cambiado de carretera. Mi culo me duele ya. Chongwe, wait, right. No sé qué tendremos que cruzar. Se nota muchísimo que hemos vuelto a África profunda, malas carreteras, mucha gente,
muy despacio todo, o vuelve a no haber infraestructuras como las que hemos tenido hasta ahora. El camino se hace bastante lento, muy lento. Hoy queríamos hacer 600 kilómetros y vamos, que no creo. Aquí tenemos las zonas chungas de las carreteras. Ay. Se estropean mucho las carreteras. Y claro, arreglarlas pues les cuesta un montón. Bueno, también hay aquí busmans. Los quimanos hay por aquí. Este es el recorrido que hemos hecho para llegar a las orillas del río Luangwa. Y justo nos vamos a quedar al lado de una población llamada Luangwa Bridge, en un lodge donde no sabemos cómo pagaremos. Aquí no van a tener, tío. Vamos con la duda si podremos pagar con tarjeta o encontrar algún banco en el que poder conseguir dinero para abonar los costes de pasar la noche y poder cenar. Hello. Thank you. We have a question because we travel from Lusaka. Osaka from here. I think that there are more banks in this area and no Banks. banks in this bank and petrol station. Petrol here, no, unless where are you heading to tomorrow? You are heading to Mozambique. South Congo? Yeah, from here to Nimba, I think it's or it's just 110 k's. That's where you can find the 100. bank. Yeah. Okay, it's 110 possible. k's. The petrol station and the bank. Yeah. Okay. And And ¿qué hacemos para ir entonces? Estoy cansado. Sí, pero si aquí no podemos pagar con dinero, because here we can pay with credit card. yes. Are you? Yes. I can pay with credit card. Yes, I think Okay. so. And you have Wi-Fi? It's a network where we can connect to where we can just see we can only go for WhatsApp and but not downloading movies and what. No, just no, WhatsApp, no. just WhatsApp. It's Only possible, to just send WhatsApp. message to the family and No more. No. No, TV. And no, check. nothing. No. Okay, and you have food? Yeah, we have the list. You have and the everything. menu. Yeah. Okay. have But you don't have petrol, no? For the motorbike. No, yeah. No? vamos a descansar aquí y mañana seguimos. tío. But, okay, Camping? and how much is for that then? Camping, Yes, camping. 200 kwacha per person. 200. Yes. 100 is... ¿Cuánto es? ¿No? 16 euros o por ahí. 14. 14 euros. Bueno, no está mal.